que tu mamá se va a morir, por ejemplo? Ya se murió. Suponiendo. ¿Ya se murió? Ponele cuando un perro. Soy alérgico. Suponiendo. Soy alérgico, Marina. Ok, a tu perro le queda un día de vida, ¿qué haces? Lo saco a pasear. Solamente Y si le eso. queda un día, no me acuerdo si tengo que ir al No parque, tenés voy a hacer un corazón. ratito. ¡Vamos! ¡Hacemos eso ahora! Las señales que hoy ya no son tal, los momentos desaparecerán como un acto de prestidigitación. Todo será historia como el sol. Cuando un día se apagó y si un árbol da sus frutos ya no estaremos para celebrar todo aquello que alguna vez fue. Tal vez nunca pudo suceder. Artilugios de superación, un acto de imaginación, donde crear la necesidad se vuelve el combustible para mi soledad, mi soledad, mi soledad. No me alcanza la vida para sanar tanto dolor. Fitoplancton. Cardamomo. Lechuga asiática. Corona omega. Estuca racuda. Espera, Selva, no encuentro tu pastilla. ¿Cuál? ¿La corona omega con los pitufos o cuál? No, esa la tengo. No encuentro la última, la estuca racuda. No, otra vez la misma cosa. ¿Sabes bien que mañana no vas a entrar a la tierra si no encontras tus pastillas? ¿Dónde están? Pensado de nada. ¿Dónde? Es que yo la dejé como siempre en el habitáculo 33. ¿No será que puedo tomar una del botiquín de las reservas? Solo tendrá un caso extremo, señora. ¿Por qué tiene las reservas? ¿Y este no les parece que es un caso extremo? ¿Y este no les parece que es un caso extremo? Hace 364 días que estamos aquí, llevando al unicornio de aquí para allá, dándole de comer, viéndolo crecer, dejando nuestra angustia y nuestro miedo atrás, los cuatro por igual. Cálmate, por favor. No me puedo calmar, Marina, no me puedo calmar, ¿entendés? Allá abajo está mi dignidad, encontrarme con Ramsés, con Trinity, con Milo Harrell. Le puedo, por favor, calmarse. No me puedo calmar, Marina. ¿Y dónde está el equipo? ¿Y las términos? ¿Y las condiciones? Allá abajo está mi dignidad. Y yo no hago esto por plata. Lo hago por necesidad. Yo también quiero recuperar mi pasado. No puedo. Un momento espectacular se vive en el barrio de atrás. Todos están dormidos ya, se celebra la Navidad. El niño Jesús ya creció, es momento de la crucifixión. Las piedras suenan una vez más y Moisés, ¿a dónde está? Cada uno en su lugar. La última cena va a comenzar, la comida se meterá. Que aparezca Magdalena. Y ahí viene mi parte. Señor, necesito que alguien me ayude. ¿Por qué lloras, mi niña? Es que si el demonio entró adentro mío y no sé qué hacer. Seguidme y la calma llegará. Seguidme y la paz encontrarás.
lo podía aceptar, porque el tiempo tenía mi verdad. Si hay un orden, si hay un orden, hoy acá no está. Hermano, perdóname por haberme ido. Te prometo que volveré. Todavía siento culpa. ¿Quién fue Elías? ¿Qué le pasa? No sé. Una vez conocí todo aquello que sentí que era real. Delante mío estaba y no lo podía aceptar, porque el tiempo tenía mi verdad. Si hay un orden, si hay un orden, hoy acá no está. Hoy acá no está. Otra vez. Ay, que te quiero. Ay, que te quiero. Acomodando eso, acomodando. Ay, Ay, por favor, no puedo. No de momento. ay. No puedo. Hola. Torre Capital. Aquí cápsula COVID-38. ¿Me copia? Cambio. Hola, cápsula COVID-38. La copio. Cambio. ¿Podría darme las instrucciones para la llegada de mañana? ¿Cambio? Las instrucciones fueron dadas esta mañana. Cambio. ¿Podría repetirla, por favor? ¿Cambio? Hable con su supervisor. Cambio y fuera. Selva, ¿qué estás haciendo ahí? Nada, Elías. Perdón. Quería saber qué se siente. Perdóname. Selva, no me rompas los esquemas, Selva. ¿Y cómo es el protocolo para mañana? Tiempo al tiempo. Pero, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Y vos qué vas a hacer? Bueno, yo, al pasar por el foro, tengo una cita muy especial. ¿En serio vas a encontrarte con tu familia, de verdad? Guau. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿Qué sentido tiene, Selva? Ay, no sé, Elías, pensé que después de tanto tiempo, algo o alguien, no sé. Mira, Selva, a vos te lo voy a decir porque sé que me respetas. Qué suerte que pienses eso de mí, porque te juro que yo... Van a pasar cosas. No nos van a recibir como héroes. Todo lo contrario, esto, en vez de unirnos, nos alejó. Fuimos en busca de nuevas oportunidades. ¿Y con qué volvemos? Con un caballo con cuerno. Hablé con Alfonso. Te vas. ¿A dónde me voy? No, no te vas de irte, sino Alfonso te vas, el supervisor. Garrote. Alfonso Garrote, sí. Sí, hablé con Alfonso Garrote. Para darme una nueva causa. Es más grande, trae 15 nuevos destinos. Vas a ver tú las posibilidades. Selva. Ven conmigo. En serio, hay lugar para todos, de verdad. Mira. Selva. Hay dos lugares. Uno es mío. El otro podría ser tuyo. Espera. Selva. Elías, Selva. ¿qué más? Hay dos lugares. Uno es mío. ¡Elías! El unicornio se levantó y está on fire. ¡Por Dios! ¿Quién puede creer que un unicornio puede ser la salvación del mundo? Explícame. No sé, yo te vengo a informar. Agradeceme. Selva. Selva. ¿Yo? ¿Me miras? ¿Cómo estás, Elita? Marina, hay algo que tengo que decirte. Decime más. Decime, ¿qué pasó? Elías me dijo que... La mamadera, Marina. Dale, la mamadera, por favor. Un ratito, Elías, ya me voy.
Cuando quiera conectar, donde encuentro la emoción, si solo sirve para enojarme, fastidiarme y gritar. En este momento sin igual, y así voy por esta vida y no encuentro la salida. De día mujer maravilla y de noche rata de alcantarilla. No hay crisis en el cielo, me define lo correcto, lo que vemos ya no alcanza en este vuelo del mañana. Hola Torre Capitán, acá cápsula COVID-38. ¿Me copian? El supervisor Elías Stanislavski al mando. Cambio. Hola, cápsula COVID-38, la copio. Ingeniero Elías Stanislavski, gracias saludarlo. Aquí el cabo Claudio Roberto. Cambio. El placer es mío, cabo Claver Roberto. Solicito autorización para modificar destino. Cambio. Estimamos su llegada para mañana hora Mercurio. ¿Cuál sería el nuevo destino? Cambio. Destino Cornio 27, infracción sombra. Nos faltó tomar unas últimas muestras. Cambio. Perfecto, copiado. Eso haría retrasar su llegada 48 horas Mercurio. ¿Tienen su combustible? Cambio. Tenemos reservas, claro. Muchas gracias. Cambio. Traigan alfajores. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Y así voy por esta vida y no encuentro la salida. De día mujer maravilla y de noche rata de alcantarilla. No hay crisis en el cielo, me define lo correcto, lo que vemos ya no alcanza en este vuelo del mañana. ¿Qué pasó? Celita, les juro, estaba on fire, decime más. Ay, Marina, estamos por llegar a Cornio. ¿Qué dijo? No, ¿Estamos por llegar a Cornio? no entiendo. ¿Qué es lo que Lo dijo? que pasa, es que cuando hablamos de procedimientos, no estamos hablando exclusivamente de procedimientos, sino de mecanismos que activan el hacer. Es como que si no hay un mecanismo, es muy difícil una ejecución certera. Y en ese proceso hay muchas cosas, muchísimas. No solamente hacerlo y ya está. Está el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿El por qué? el por qué, gracias. Es algo así como que toda tu vida estás entrenando para algo. Crees que tienes conocimiento empírico real y después te topas con ese oxímoron, con ese oasis desierto, con ese... Helado sin sabor. Helado sin sabor. Gracias. Y la única manera es viviéndolo. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver si te alcanza todo lo que alguna vez dijiste que ibas a hacer. Pero bueno, ese es otro tema. ¿El deseo es permanente o es fluctuante? Es casi obvia la respuesta. Todo pasa muy rápido. Recuerdo cuando tenía tan solo 10 años e íbamos con mi hermano a jugar al campito que quedaba a 3 cuadras de casa. Mi tío, Arnaldo Putin, nos había regalado una pelota radiante, hermosa, preciosa, magnífica, Gloriosa. gloriosa. Gracias. Esas 3 cuadras que me separaban del evento en cuestión me hacían sentir superior sobre los demás. Incluso sobre mi hermano, que jugaba mucho mejor que yo a la pelota. Pero el caso es que al llegar al lugar y dejar caer la pelota de mi mano y ver cómo otros se disponían a jugar con ella, me empezó a abordar una sensación de desasosiego, desesperanza, tristeza, fealdad. Realismo. Realismo. Gracias. Mi deseo se activaba con un nuevo procedimiento. Ya no era el poder de la pelota. Lo que había construido era mucho más real que la realidad en sí misma. Un sistema claramente perverso.
silencio entre palabra y palabra. Esos silencios que acompañan a la acción. En un abrir y cerrar de ojos se ponen en juego los cromosomas de la piel, del tejido, del alma que casi no miramos. El pasado pesa, justamente porque sin un procedimiento taxativo aparece un vale todo aleatorio impulsado claramente por el impulso liberario y a la vez culposo del libre albedrío. La cuestión está en tejer algo que nos proporcione un techo para no mojarnos. Solo si deseamos, anhelamos, comprendemos, imaginamos, necesitamos. El orden existe solo si lo quiero acatar. Y a veces el orden humano desordena. Necesitamos, gracias, necesitamos protección para poder tejer lo que nos pasa. ¿Alguien quiere un toddy con galletitas, Tipi? Para mi chocolatada. Perdón, yo no tomo ese tipo de leche. Gracias. Paso. ¿No puedo? Para mí que ya pasamos por acá. Yo siento que algo bueno está por pasar. Yo también. Re. ¡Punto me llama el unicornio! ¡Entendí todo! ¡Unicornio! ¡Allá voy! Vos decís que le tenemos que decir a Elías que cambiamos de destino. Tranquila, Marina, que menos de lo que canta un gallo, Elías se va a dar cuenta. Y ahí sí que te va a necesitar. Ya tú sabes. Tenías razón. Bueno, Selena, quiero aprovechar la oportunidad y quiero pedirte una disculpa. Lo que pasa es que yo te subestimé mucho de que vos todo el día estás con el tema de las palabras, y entonces un poco más, no sé cómo decir, un poco más. Un poco más fría con eso. Ponele. Pero bueno, también el protocolo que tenemos que seguir, ¿entendés? El protocolo. ¿Sí? ¿Qué protocolo, Marina? ¿Quién inventó ese protocolo? ¿Quién? Como que no entiendo. Es que a veces entender nos quita la oportunidad de sentir. Si me pongo a describir mi inútil situación, tengo que sugerir que no sirvo para la ocasión. A tan solo un día por llegar, siento que voy a estallar y el hueco más profundo es enfrentar mi realidad. Ese miedo que me abraza por la espalda y me susurra carcajadas. En ese mundo ya no queda nada. En ese mundo no tendrás mañana. Y si alguien quisiera sentir algo, sentiría el peso de mi espalda. ¿Dónde te encontrás? Acto escolar en quinto grado de mi escuela primaria. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. ¿Y qué sucede? Sucede que mi papi no llega. Él me prometió que iba a estar ahí y me falló, como en muchos momentos de mi vida. ¿Y qué tenés para decirme, Marina? Yo solo quería que él cumpla con su palabra. Palabras. Palabras, palabras. Dale, decime. Hola, papi. Quiero que sepas que cada vez que me dijiste que ibas a estar ahí y no estabas, dejabas un hueco adentro mío. No te culpo, tampoco te odio, pero yo solo quería que estés ahí. 3 horas de tu tiempo, pero nunca fue suficiente para vos. Nunca. Selva, Sí, ¿por qué estoy hablando de esto? porque a veces entender nos quita la oportunidad de sentir. A tan solo un día
qué, María? Espera, explica. Lo que pasa es que... Yo cambié el destino, Elías. ¿Qué hiciste que se va? ¿Qué hiciste que se va? Yo cambié el destino. Decime que usaste la paratropina, se va. ¿Qué? Decime que usaste la paratropina, carajo. ¿Qué? ¿La paractropina? Decime que usaste la paratropina, No se sé qué es va. la paractropina, Elías. Yo solamente hablé con Claudio Roberto y él No. me dijo que tenía que... Claudio Ruperto es el hacker. ¡Él es el hacker! ¡Yo no soy su puesto ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Perdón. Yo no sabía, te juro. ¡Vamos, radiantes! ¡Anda! ¡Cambiar las partidas! En términos legales, ¡Que los datos adquiridos! ¡Los datos adquiridos! ¡Datos adquiridos, carajo! ¡Adquiridos! Eso puede ser eliminar mi siguiente proceso de doctor que significa que la persona contrata. geolocalizado en 30 vectores. No presenta signos vitales. ¡Rápido! ¡Prepara protección ahorita! ¡Solta el combustible! ¡Ahora! Vamos, dale. ¡Preparar esa puerta de afuera! ¡Uy! 100 metros para el impacto. 100 metros para el impacto. Que Dios nos tenga en su gloria. Escuché a una científica hablando de Dios. Señores, esto ha sido un placer. No, esperen. Yo siento que algo bueno va a salir puro. No puedo decir de una buena vez. Es que vamos a morir. Elías. Elías, sos vos. Ay, ya. Ay, Elías, ¿qué pasa? No siento las piernas. Ay, qué bajón. Espera. Siento algo muy grande bajo mío, espera. ¡Ay, ahora sí, por Dios! Ay, bueno. Dios. Ay, sí. Yo voy a ir a agarrar el interruptor en ella, por favor, ve si podés. Yo estoy bien, gracias. Ay, Marisita. Qué gusto escuchar tu hermosa voz. Espera. El soporte de espera fue fundamental. No veo nada, espera. Sí, tengo hambre. Tengo mucha sed. Ay, Selva, ¿no te quedan unas semillas de fitoplancton? O por lo menos un juguito arcoíris. Ay, sí, qué rico. Ay, Selva. ¡Yum! ¡Selva! 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 ¡Modo! Espera, no puedo. ¡Salí! Medicarten. ¿Cuántos? Farmalectos. ¿Cuántos? Por segundo, por segundo. ¡Miras! Dilatadas. Modo, anda a ver si sobró mercurio. ¡Ya! ¡Ahora! Hacemos algo. ¡Mercurio! Dale. ¡Salí! ¡Ay, no, ¿Cuándo? Mercurio! No es mal. A ver, ¡Salí! ¡Pero salí! ¿Qué pasa? Se murió. No. No. ¡Se murió! Ernesto. ¡Selva, mi amor! ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está? Los puntos. ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está Ernesto? ¡Ernesto! ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está Ernesto? ¡Carajo, es Ernesto! ¡El unicornio! ¡Ernesto es el unicornio! Voy a ver si está. ¿Por qué le dicen Ernesto al unicornio? ¡Ernesto! ¿Ernesto? ¡Ernesto pudo haber volado en 1000 pedazos! ¡Ernesto no está! ¡Ernesto pudo haber volado en 1000 pedazos! Ok, Pudo. vamos a calmarnos, ¿sí? Vamos a salir a buscar a Ernesto. Leopoldo, vos las hogas, Marina, vos la luz. Elías, vos sentate y vamos a ver... ¡Para! Estás con un delirio místico. Hace un rato estaba muerta. Yo te resucité. No, Yo te resucité. Espera, escúchame. Selva, Elías. yo te estaba resucitando. Te callas y te sentás, ¿ok? Vamos a salir a buscar a Ernesto. Él es el principio de la solución. Bueno, no es una certeza, pero a veces la intuición en un momento de necesidad es más importante que un ratón en un parque de diversiones. Vamos a salir a buscar a Ernesto. Leopoldo, vos venís conmigo. Sí. Dale. Vamos, Elías, te vas a quedar acá tratando de comunicarte con la base. Y Marina, vos podés hacer algo para comer, ¿sí? Algo rico. Les prometo que en contado
selva y también trae muestras de tierra porque necesitamos saber dónde carajo estamos. Te lo juro por nuestro amor. ¿Nuestro? Toma. ¿Qué vio? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno. ¿Por qué no te vas a cocinar? ¿O qué? Te dijo que te vas Ah, a bueno, cocinar. me voy un ratito, me estoy cansando. Por la Torre Capital, aquí Elías Stradislavski al mando. Está en la cápsula COVID 38. ¿Alguien me copia? Por la Torre Capital, este es Elías Stradislavski al mando de la cápsula COVID 38. Por favor, alguien me copia. Una vez más, da probar. Persevera No, y triunfarás, atiende. dice la Biblia. Dale, una vez más, una vez. No te más. Por la Torre Capital, aquí Elías Stradislavski al mando de la cápsula COVID 38. Alguien me copia, por favor. Bueno, Elías, por lo que estoy viendo perdimos el lado este de la cápsula. Pero no nos tenemos que desesperar. Hace minutos estábamos muertos y ahora qué cosa peor nos puede pasar. No, Marina. ¿Qué? Otra vez fracasé, otra vez la misma cosa. ¿Cómo que la misma cosa? No entiendo. Otra vez fracasé, Marina. No te entiendo cómo hablas. Otra vez fracasé, otra nave estrellé. Cuando creía que no sería así, siento ese viento que huele a derrota. Y otra vez fracasé otra vez. Bueno, en todo caso fracasamos todos. Ya nada queda por hacer, no hay sintonía que quede bien. Otra vez fracasé, otra nave estrellé. Bueno, Elías, primero respira. Seguimos. No nos tenemos que desesperar. Una solución vamos a encontrar. Vos sos el supervisor al mando. Algo debe haber por hacer. ¿Qué te referís, Marina? Algo debe haber por hacer. ¿Qué puede ser? Pensá. ¿Eh? Por hacer Elías, frases en hebreo. Gracias, Marina, por dar en la espina palabras de aliento que activan mi centro y suenan adentro. ¿qué necesitas? Marina, tráeme las piezas. Ay, Ahora, piezas, rápido. Tijera. Toma. Después. El platino, dale, rápido. El platino, Marina, dale. Ya. Encuentra lo que sientas y articula la manera de ocupar el rol por el cual has hecho carrera. Supervisor de mando, soy el jefe de ese batallón. A la altura debo estar, a la altura debo andar. Momento de probar todo aquello aprendido. Es tal vez improvisar y poderme reinventar lo que ya está destruido. Es historia en mis oídos. Hoy construyo un nuevo tiempo y si fracaso, por lo menos he vivido. Marina, vení. ¿Qué pasó? Te presento a nuestro nuevo amigo. Lo que ya está destruido es historia en mis oídos. Hoy construyo un nuevo tiempo y si fracaso, por lo menos he vivido. Y si fracaso, por lo menos he vivido. Defeneris Israel. Elías Marcos Lianus Malto. Defeneris Israel. ¿Qué idioma es? Hola, aquí Elías Stradislavski. Dígame, ¿qué radiofrecuencia nos escucha? Elías Marcos Lianus Malto. Defeneris Israel. Elías Marcos Lianus Malto. Defeneris Israel. Elías Marcos. No es latín. Es hebreo. Más o menos. Esa es una lengua perdida. Una lengua olvidada, querrás decir, mi rey. ¿Qué está chupando ahí? Juguito de arcoíris. La única botella que quedó, ¿crees? ¿Por qué? Sin más. Ah, Dale, un traguito, hermano, no te hace nada. Oh, sí.
Ups. ¿Qué? Me dijo, Elías, pagar tu deuda. Pagar tu deuda. Y yo puedo tener mucha deuda. Legalmente parece que no vaya mi tarjeta de crédito antes de... No sé, para mí que se refiere a otro tipo de deudas. No entiendo, ¿cuál puede ser? ¿Querés copular? ¡Para que te cago con la niña! Ay, sí, si querés. ¡No! Dígame, Imagínate que viene el cero y el cero polo. ¿y qué se unan? Así Qué no. flojo, qué flojo. No. Ella pensá, hace 364 días estamos acá, encerrados, sin poder tener contacto físico con nadie. Este es nuestro momento. Bueno, el programa mío los años raros Ahora ni acá. Bueno. ¡Ay, más rápido! Elías, importante pagar las deudas que debes. Selva, lo que yo no entiendo es como Ernesto nos va a ayudar. Es que yo tampoco sé, Leopoldo. ¿Qué? ¿Cómo me salí de la nave, caminé con el viento y no sabés qué quieres que te lo diga yo? Y encima Ernesto que no nos reconoce, eso me hace sentir re mal. Que me hunde. Mira, ¿no te parece que a veces es mejor dejar de pensar tanto en el pasado o en el futuro? No siempre obtenemos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Como la magia. Nada, mucho mejor que la Me encanta. Si haces un sonido así, puedes obtener un sonido así. Si algo tienes que explicar, solo tienes que soltar y la ayuda llegará. ¡Dale, dale! Cuando tengas que pensar, solo dilo y ya. No especules por demás, las palabras sonarán y la verdad llegará. Y así encuentro el sentido de estar
referencia a ayuda, lo que quiere decir que podés darnos una señal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué señal tan eficiente, Ernesto, eh! Ernesto, tenemos que ir, no te esperamos, ¿sí? Vamos con Selva. ¿Te queremos, Ernesto? Corre. Y así encuentro el sentido de estar juntos con amigos, abrazando el destino sin sentir que lo domino, sino por tanto el destino es mi amigo. Vamos, Selva, por acá. Corre. Sino por tanto, el destino es mi amigo. ¿Y este quién es? Leopoldo, este es un RX2. Es un robot emisor de radiofrecuencia. Él nos va a decir dónde estamos. ¡Sos un genio, Elías! Lo sé, papá. Se nos acabó el desinhibidor de emociones. ¿Por qué? Leopoldo, tienes muestras de tierra. Las acabo de encender en la máquina. Gracias. Alerta, alerta, lluvia de asteroides inminente. ¡No! Alerta, lluvia de asteroides inminente. Tiempo de impacto. 10 minutos infracción. Esperen, ¿cómo vamos a ver que no es esclavo clave Roberto? ¡El hacker! Afuera se está poniendo re feo. Conduzco yo, vamos. Esto lo podemos solucionar con el cuestionario idiomático, ¿sabes? Pero tenemos 10 minutos. Vamos, Vamos a lograrlo, vamos. Solicitamos permiso para el ingreso. Aquí Elías Stravinsky, código 4465. Acá Marina López, código 44424. Selva Nevala, 61 triple 0. Aquí Gervasio. Leopoldo Moresi, 0303 456. Cuestionario activado. Lugar de nacimiento. Luque. Lamparé, el codo hacia los hoteles. Fernando de la Mora Sur. Mar del Plata, Argentina. ¡Epa! Y cuando quieras ir, te espera mamá y papá con un asadazo. Nombre de su primera mascota. ¡Tommy! Rocky, Pelusa. ¡Techi! Era una tortuga, muy malhumorada, si sabrás vos, y con un aroma. ¡Oh! ¿Qué tuvo que dejar atrás para ser parte de esta misión? Tuve que dejar atrás el miedo. Fui el comandante de una misión en donde muchos de mis colegas y amigos perdieron la vida. La soledad. Me considero una persona muy fría y la gente no comprende mi accionar. Y ahora que por fin hice amigos, tengo mucho miedo de perder. Que tuve que dejar atrás. La mirada del otro. Siempre me consideraron una inútil, pero algo bueno tengo que tener, ¿no? Yo mucho. Bueno, yo tuve que dejar atrás la culpa. Yo no voy a ocupar este lugar. Este lugar era de mi hermano. Él es el exitoso de la familia. Resulta que días antes de partir, metió una camioneta con el vidrio bajo y saliendo de ella una escalera metalizada. Fue más o menos por la quinta pandemia. Mi hermano no lo vio, la camioneta pasó cerca y la escalera le arrancó el brazo. Porque mi hermano perdió el brazo derecho. Yo estoy aquí. Y por último, ¿qué les gustaría que diga en su tumba? Aquí descansa el gran Elías Stravinsky, comandante de la inolvidable cápsula COVID-38. Si la ciencia es exacta, ¿por qué no se une a la naturaleza? El día en el que el mundo sea una manzana, ya no será un mundo, sino una fruta. Hola, soy Leopoldo. No me dejes flores. Déjame vivir en tu recuerdo. Un recuerdo tan inestable como perdurable. Un recuerdo de amor. Un poco largo, ¿no? Procesando el resultado. Este mensaje es para los tripulantes de la cápsula COVID-38. Tenemos la delicada noticia de que van a morir.
hacia adentro, cuando no sientas el aire que respiras en tu sueño. Cuando los metas se hundan, corre, salta y grita y atrapa la sortija y otra vuelta vas a dar. No detengas tu latir, que lo bueno va a venir. Si compartes lo que sientes, el mundo será diferente y será luz la oscuridad, como una nave al vacío, sin mirar atrás, como una nave al vacío. No tengas miedo de volar, como una nave al vacío, con el cielo del testigo. No te detengas un instante, es tiempo ya de perdonarse. Tu corazón es importante y ya no habrá vacío si podés amar, si podés amar. No detengas tu latir, que lo bueno va a venir. Si compartes lo que sientes, el mundo será diferente y será luz la oscuridad, como una nave al vacío, salva sin mirar atrás, como una nave al vacío. No tengas miedo de volar, como una nave al vacío, con el cielo del testigo. No te detengas un instante, es tiempo ya de perdonarse. Tu corazón es importante y ya no habrá vacío si podés amar, si podés amar. Y ya no habrá vacío, Y ya no habrá vacío si podés amar. Leopoldo, ¿dónde viajaste por última vez a los Ernestos? Están cerca de la laguna del sudeste, dale, estamos súper cerca, vamos. Por la tierra que percibo parece un lugar casi inexplorado donde no habitan seres humanos. Chicos, Ay, ¿saben lo que no entiendo? ¿Por qué el robot me hablaba en esperanto y luego, al escuchar mi voz, me empezó a hablar en español? ¿Dijiste esperanto? Uy, miren las paredes. ¿Qué son todos estos símbolos? Ludwig Erwin Hamilton. Stanislavski se había No. Ludwig Erwin Hamilton es el niño austríaco que soñó con una lengua que unifique todas las lenguas. Una lengua universal, el esperanto. Sí, y gran parte de su vocabulario tenía orígenes en latín, en inglés, en español, en francés, en japonés y en hebreo también, ¿eh? Entonces, ¿Qué? El ser humano siempre buscó una forma de comunicarse, pero nunca encontró un patrón único de unión. es que tal vez sea un error que todos estemos unidos. Más que un error, una utopía. ¿Por qué no uniría a alguien que no piensa como yo? No le voy a salir. Marina, acabas de cantar una canción que habla sobre el amor. Ese fue el desinhibidor de emociones, no fui yo. Esperen, ahí hay algo. A ver, ¿Qué? Agradecemos su interés en nuestros contenidos. Sin embargo, este material cuenta con propiedad intelectual. Queda prohibida la venta, la retransmisión, uso o cualquier tipo de cosa que pueda hacer con estos materiales. ¿Dónde estamos? 1337, 1453. La guerra de los 100 años. Conflicto que duró más de 100 años entre los reyes de Francia e Inglaterra. Agradecemos el interés por nuestros contenidos. Sin embargo, estos materiales cuentan con derecho de propiedad intelectual. Queda totalmente prohibida su publicación, edición, redistribución, venta
uso de estos materiales. Muchas gracias. 1987, Revolución Francesa. Cae la monarquía absolutista. Nace un gobierno republicano. Agradecemos su interés en nuestros materiales. Sin embargo, ellos cuentan con propiedad intelectual y su uso. En 1899, Guerra de los Pasteles entre México y Francia. ¿Cómo estaban los franceses, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial. ¡Pah! 1917, Revolución Rusa. ¡Pah! 1932, la Guerra del Chaco. 1945, Segunda Guerra Mundial. ¡Pah! 1941, la Guerra Imperial-Ecuatoriana. ¡Bah! 1965, Guerra de Vietnam. ¡Pah! ¡Pah! 1979, la Guerra de las Islas Malvinas. ¡Pah! Irak. ¡Pah! Siria. ¡Pah! Turquía. ¡Pah! 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 ¡Guerras! ¡Guerras! ¡Más guerras! ¡Pah! 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 Año 2050. La Guerra del Aire. Música. ¿Cómo están? ¿Me estaban esperando? En el año 2020 la humanidad se hunde en una pandemia sin precedentes, el COVID-19. Nos encerramos por 4 meses, pero nos fuimos a la mierda. Contigo, Tiffany. En el año 2022, los seres humanos creen haber acabado con el COVID-19. Entonces, el estanciero Terry Gilligan se le ocurre la brillante idea de comercializar mediante una aplicación digital llamada Aire para Pocos. El aire que respiramos ya no es de todos. En el año 2025, el aire que respiramos está segmentado en clases sociales. Comienza la era de la meritocracia, donde el aire que respiramos no puede ser compartido por el mismo ser humano. Comienzan las catástrofes y cambios climáticos y se dividen los países. Gracias. En el año 2027, muere atragantado Terry Gilligan por un carozo de aceituna. Caos apocalíptico. A partir de allí, la construcción de cápsulas enviadas al espacio pasa a ser el privilegio de muchos y la esperanza de conseguir una nueva especie que salve a la humanidad. Muchas gracias. En el año En el año 2020 nos vamos a hacer un en la pandemia sin precedentes. Tenemos un carozo de aceituna. Entonces tenemos que preguntar. Transpirados de dolor, asfixiados de falsos sentidos, como un tiempo sin reloj, dando vueltas todo lo prohibido. Decisiones sin pensar que destrozan a la humanidad. Un negocio proletar donde solo tenés que matar. Tenemos que detener esto. Ay, es que no puedo parar de matarlo. Yo tengo mucho odio. ¡Ay, no es ahora! ¡Si no es ahora! ¿Cuándo? El olor, está saliendo el olor. Déjame en paz. Déjame en paz. ¡Salida! Unión, guerra, inicio, llamada. ¡Salida! ¡Salida ahora! ¡Ahora! ¿Dónde me ¡Ahora! pego? ¡Yo te lo Ay, no. Transpirados de dolor, asfixiados de falsos sentidos, como un tiempo sin reloj, dando vueltas todo lo prohibido. Artilugios de superación, con un acto de corazón, donde crear la necesidad se vuelve el combustible para mi soledad.
4 Leopoldo. ¿En 4? ¿Por qué en 4? No, mío tampoco. Porque somos 4, no 3. Eso es tener fe. Es creer en lo que no se ve, Marina. No puedo. Me siento las piernas. Yo apenas mi boca en mis manos. Ustedes querían tener hijos. Idiota. ¿Qué sentido tiene traer hijos a este mundo? Yo creo que mucho. Sos un romántico. Bueno, amigos, creo que llegó nuestro fin. Aquí descansa el hermano Elías Esteves, comandante a bordo de la inolvidable cápsula COVID-8. Si la ciencia es exacta, ¿por qué no se une a la naturaleza? Hola, soy Leopoldo. No me dejes, Flores. Déjame vivir en tu recuerdo. Un recuerdo tan inestable como perdurable. Un recuerdo de amor. Una vez conocí todo aquello que sentí que era real. Delante mío estaba y no lo podía aceptar, por creer que ella era mi verdad. Encuentra lo que sientes y articula la manera de ocupar el rol por el cual has hecho carrera. Ese miedo que me abraza por la espalda y me susurra carcajada. En ese mundo ya no queda nada. En ese mundo no tienes mañana. Y si alguien quisiera sentir algo, sentiría el beso de mi ex hablar, Que ahora se siente más libre. Casi nada, cuando hay mucho por hacer, allí me encontraré. Casi nada, cuando te corren las alas, allí me encontraré como un ángel en la oscuridad. Te iluminaré y haremos juntos un nuevo color que solo será distinto al de ayer. No tengas miedo.
De ahí será una manzana. Casi nada, cuando hay mucho por hacer, allí me encontraré. Casi nada, cuando te corten las alas, allí me encontraré. Hoy construyo un nuevo tiempo. Si hay vacío, Si hay un hueco, Que no falte amor, casi nada, mucho por hacer, casi nada, casi nada, mucho por hacer, por hacer, mucho por hacer. Como una nave al vacío salta sin mirar atrás. Como una nave al vacío, no tengas miedo de volar. Como una nave al vacío, con el cielo de testigo. No te detengas un instante, es tiempo ya de perdonarse. Tu corazón es importante. Y ya no habrá vacío si podés amar, si podés amar. Y ya no habrá vacío, si podés amar. Muchísimas gracias para este fuerte aplauso para el